Sí. Perfecto. ¿Listo entonces? Sí. Pongo pantalla completa, así la vean clarita. El tema que trata ahora está dentro del tema 5 del programa analítico del año 19, que es anatomía topográfica de la cavidad bucal. Y otro punto que vamos a ver en este momento también es características macro y microscópicas de la mucosa bucal sana. ¿Qué es la topografía? Es una técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o relieves de un terreno. En el caso nuestro, el terreno es cavidad bucal y es la ciencia o el arte de plasmar en un solo plano toda esa cavidad bucal. La topografía y división en zonas de la cavidad oral se realizó para unificar los términos relacionados con la localización de las lesiones en cavidad oral, dándole un número a cada localización para facilitar el cargado de datos en una planilla para estudios estadísticos. Por ejemplo, en vez de decir lesión en borde derecho lingual, ponemos localización 10. Tipo de lesión puede ser ampolla, erosión, costra, y en el ítem localización, en vez de poner 3 palabras, con un número es suficiente. Esta clasificación, la que vamos a ver en esta oportunidad, fue aceptada por la OMS en 1969, que son la clasificación de Petersen y Renström, que reconoce 43 zonas en la cavidad bucal, a la que se le asigna una forma geométrica y una extensión precisa. Significa que si yo les solicito a ver qué es punta de lengua, ustedes me tienen que decir, forma geométrica, es una zona mucosa redonda de 1 centímetro de diámetro, de radio, disculpen, ubicada en el sector más anterior de la lengua. Entonces, cuando se le pida qué es comisura labial, tienen que dar la forma geométrica y la extensión, hasta dónde está extendida esa lesión. Aparte, ustedes van a tener que agregar cuando la extensión es muy larga, en sentido antero-posterior o lateral, van a decir en el tercio anterior, medio o posterior, para darle mayor precisión a la localización. Este es el esquema en donde la localización 1 corresponde a la... Sí. Disculpe, a mí no sé, por lo menos me sale la diapositiva 1. Sí, no se pasan, Doc. Sí, a mí también. No me digan. Yeah, a mí también. Están todas en la diapositiva 1, me mataron. Sí, bueno, sí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar a ver qué pasa, porque yo veo pantalla completa. Bueno, ya que estoy, los hago entrar a los 3 más. Sí, si eso tienen que avisar, chicos, cuando haya problemas de sonido o problemas de visualización de la presentación. Me avisan. Yo voy a retroceder. Ahora no me retroceda. Uy. Ahora ya no me retrocede, no se me mueve. Vamos a volver. Bueno, seguimos permitiendo a ver si... Esperen un chiquitín.
¿Pasó a la 2? Sí, doctora. Chicos, si quieren sacarle fotito, es lo que ya les estuve hablando. ¿Cuál es la división que acepta la OMS desde 1969? En 43 zonas la divide la cavidad bucal. ¿Ven la 3? Sí. Sí. Bueno, parece que marchamos. Perfecto. Ahí está la división. En el primer esquema, la cavidad bucal con el dorso lingual, y en el segundo, el vientre lingual y piso de lengua. La comisura labial derecha es el sector 1 y semimucosa labial inferior es el sector 43. Ahora vamos a ir viendo una por una. Ustedes se acuerdan, esto es importantísimo que lo sepan, si no lo saben todavía, pero me imagino que ya. Ustedes saben que la cavidad oral es una cavidad virtual. Ojalá existan elementos perdidos, las mucosas tratan de contactar entre sí y se introducen en los espacios desdentados. Por eso una cavidad bucal cerrada, se dice que es una cavidad tipo virtual porque no quedan teóricamente espacios en su interior. Son llenados los espacios que quedan por la falta de elementos dentarios, son llenados por la mucosa labial, de mucosa yugal, la lengua, van llenando esos espacios. Así que cuando está cerrada es un tipo virtual. Está limitada por delante por los labios y por detrás por el istmo de las fauces. Es velo del paladar, lateralmente pilar amigdalino y en la parte inferior base de lengua. Es decir, que nuestro campo operatorio llega hasta los pilares amigdalinos anteriores. Ustedes saben que los pilares amigdalinos anteriores y posteriores conforman la cripta amigdalina, donde está ese tejido linfoideo, que es una de las principales barreras de depuración del aire cuando penetra. Nuestro terreno llega hasta los pilares velo de paladar, pilares amigdalinos anteriores y base de lengua. De allí para atrás es competencia del otorrinolaringólogo. Arriba está delimitada por la bóveda palatina y abajo por la lengua y piso de boca. Los arcos dentarios dividen esta cavidad en dos partes. Una anterior, que es el vestíbulo bucal, es el espacio que queda entre los arcos dentarios, labios y mejillas, que es un espacio en forma de herradura, y hacia atrás está la cavidad bucal propiamente dicha, que está ocupada por la lengua. Lo que necesiten, pregunten, chicos. Yo los escucho perfectamente cuando ustedes me objetan algo, así que pregunten y yo les voy a contestar. Acá viene la primera aclaración. Comisura labial. Hasta ahora creo que para ustedes comisura labial es el punto en donde se unen el labio superior con el labio inferior. Acá en semiología y patología oral es un cuadrado mucoso de 1,5 centímetros de lado que se extiende hacia atrás o distalmente del ángulo oris. De ahora en adelante, ese punto de unión que están viendo en esta diapositiva, en esta imagen, el punto de unión es donde se une el labio superior con el labio inferior. Un ángulo oris derecho y uno izquierdo. Pero comisura labial, desde ese punto se proyecta hacia atrás o distalmente una zona cuadrangular de mucosa que tiene 1,5 centímetros de lado. Es decir, antes decían, no, eso es mucosa yugal, no es mucosa labial. No, ahora, es decir, los patólogos ya se aceptaron universalmente de que tiene 1,5 centímetros desde el ángulo oris hacia atrás, no más. Más lejos es mucosa yugal. Así que cuando ustedes, la doctora le pregunte, ¿qué es comisura labial? Es un cuadrado mucoso cuadrado de 1,5 de lado que se extiende hacia atrás o distalmente del ángulo oris. Tiene que decir la forma geométrica y el tamaño.
Acá está dibujado una boca abierta, es una superficie de 1,5 de lado. Se le asigna el número 1 a comisura labial derecha y número 3 a la comisura labial izquierda. Después vienen, espera un chiquitín. Bien. ¿Qué es mucosa labial? Es así clarísimo. No hay. Es una zona mucosa rectangular limitada lateralmente, acuérdense de esta línea. Es una línea que va desde el ángulo oris y se extiende por distal de canino y se proyecta hacia la zona palatina o lingual. Esta línea va a delimitar los reparos anatómicos anteriores de los posteriores. Acá dice mucosa labial. Es una zona rectangular, toda la mucosa labial superior o inferior, la que está rayada con líneas verticales, limitada lateralmente por una línea que va desde el ángulo oris, pasando por distal de canino. Ese es en el sentido lateral, está limitada por esas dos líneas. Y en el sentido superior o inferior está delimitada, la mucosa está limitada por la semimucosa labial, acá en el esquema es por arriba, y por el surco labial. Este surco labial que ustedes ven con un rayado horizontal y lateralmente un rayado vertical, nosotros en la práctica le llamamos fondo de surco maxilar y en el maxilar inferior fondo de surco mandibular en la práctica. En la clasificación de Renström le dicen solamente fondo de surco vestibular y surco bucal cuando corresponde a la mucosa yugal. Entonces, cuando uno le pregunte qué es mucosa labial, sea superior, que está con el número 5, o sea inferior, que corresponde al número 6, es una zona mucosa rectangular delimitada lateralmente por la línea que va desde comisura labial pasando por canino. Y en el sentido anterosuperior está delimitada por la llamada, ya vamos a ver, línea de Klein, que es la línea imaginaria que separa semimucosa de mucosa labial. Y en el extremo inferior, en este caso, llega hasta el surco labial. O sea, acá es surco labial maxilar, porque es del maxilar superior. Bueno. Seguimos con la otra. ¿Quedó claro? Mucosa labial superior, mucosa labial inferior. Acá no damos los tamaños en centímetros porque varía tremendamente según la constitución de cada individuo. Pero todas van a llegar a la misma línea que va desde la comisura y pasa por distal de canino. Desde la línea de Klein o límite cutáneo mucoso, en el extremo externo, y hacia abajo el surco vestibular. En este caso, en el caso inferior, es en el surco, hasta los límites del surco mandibular. Acá tienen mucosa labial superior, donde termina la semimucosa superior, comienza la mucosa, y termina donde comienza el surco labial maxilar. Lo mismo, esta es la mucosa labial inferior. El límite lateral está dado por la línea que estaba trazada desde comisura, pasa por distal de canino y se proyecta hacia el interior de la cavidad bucal. Así que queda claro hasta dónde llega la mucosa labial superior o inferior. Yo les comentaba, les voy a poner acá fondo de surco labial por la costumbre que nosotros tenemos de llamarle fondo al repliegue, a la parte más profunda del repliegue mucoso que se produce al tapizar la mucosa
la parte interna del labio se repliega y continúa tapizando la mucosa del reborde alveolar. Nosotros llamamos fondo de surco a ese sector extremo, tanto superior como inferior, donde la mucosa se repliega para cubrir el reborde alveolar superior o inferior. Esa zona pequeñita es fondo de surco para nosotros, surco labial es para la clasificación que aceptó la OMS. Existen surco labial, surcos en fondo de surco en particular son 6, 2 labiales, uno superior, el otro inferior, y 2 bucales, que es los que tienen relación con la mucosa yugal, uno derecho y otro izquierdo, y otro inferior derecho y el sector bucal izquierdo. Es decir, que adelante ese fondo de surco, ustedes le van a decir fondo de surco labial. Disculpen, chicos. Voy a tener que apagar el celular porque si no, no nos va a dejar. Bueno. Ya. 2 minutitos. Ahí está. Entonces, fondos de surco en total son 6. Les quiero recalcar aquí, por lo que hay equivocaciones en el momento de la exposición en un examen, no existen fondos de surco hacia palatino o hacia lingual. No existen, porque la mucosa tiene un declive muy suave que no se llega a producir por palatino o por lingual. No hay un fondo de surco como existe por vestibular. Así que el fondo de surco solamente es vestibular. Labial se denomina cuando está dentro de las líneas que yo les comenté, que pasan por distal de canino y tiene relación con el labio superior, y bucal cuando es posterior y tiene relación con la mucosa yugal. Entonces, cuando le pidan ¿qué es fondo de surco labial? Ustedes van a decir, hay uno maxilar y hay uno mandibular. Y es un área rectangular limitada lateralmente por una línea iniciada en el ángulo oris y que pasa por la cara distal de caninos superiores e inferiores. En sentido antero-posterior, desde la línea de reflexión mucogingival en el reborde alveolar a la parte más profunda y un centímetro hacia la mucosa labial. El ancho aproximado es 2 centímetros. Es decir, lateralmente les queda clarito cuál es el límite del surco bucal, del surco labial, disculpen. Y en el sentido antero-posterior nace desde la línea de reflexión mucogingival, que ya les voy a... Aquí está, si pueden ver, la línea mucogingival, es donde la encía masticatoria adherida al hueso, es decir, al hueso de los rebordes, se desprende, es decir, los rebordes están tapizados por mucosa masticatoria, es una mucosa dura, consistente, y constituye una mucosa de revestimiento. Esa línea que es irregular, ya la van a ver cuando les muestre las fotitos de cavidad bucal, no es recta, varía en cada paciente, es sinuosa, pero la marca el cambio de cambiar de mucosa masticatoria bien adherida al hueso a mucosa del revestimiento que está totalmente suelta, no adherida al hueso. Desde esa línea hasta el fondo de surco y 1 centímetro descendiendo en este caso o ascendiendo en este caso 1 centímetro por mucosa bucal, toda esa pequeña cavidad o depresión o bolsita es el fondo de surco, en este caso labial. Lo mismo vale para el caso de que sean los surcos bucales, derecho e izquierdo. Sumado el centímetro que ocupa el labio, más el aproximadamente centímetro que ocupa hacia el diente, hacia el reborde, tiene
2 centímetros de ancho y el largo realmente lo va a dar la constitución del paciente. Esperen un chiquitín. Acá llegan a ver, habíamos dicho, esto que está aquí se visualiza poquitito, era la semimucosa labial, la zona del rouge de las mujeres. Esto es mucosa labial, pero 1 centímetro antes de llegar a la zona más profunda donde se repliega la mucosa para empezar a constituir la mucosa del reborde, es fondo de surco. En este caso, fondo de surco maxilar y fondo de surco mandibular. Llega hasta distal de canino en los dos casos. El fondo de surco bucal que yo lo mencionaba es diferente al anterior porque este está en relación con la mucosa yugal. Ambos son 4. 2 superiores, uno derecho, uno izquierdo, y 2 inferiores, uno derecho, uno izquierdo. A esto cuando se les pide en un examen, ¿qué es fondo de surco mandibular derecho o izquierdo? Eso no existe anterior, porque anterior es labial. Cuando se hagan los escritos con multiple choice, tienen que esa pequeña diferencia en la terminología hacia la respuesta. Estos surcos laterales se llaman bucal. Tiene que ver uno derecho, uno izquierdo, pero no existe el anterior. El anterior se llama surco labial. Y es un área rectangular posterior a las superficies distales de los caninos que se extiende hasta atrás, hasta los pilares amigdalinos anteriores. Ustedes van a ver que todos los reparos anatómicos simétricos terminan en el pilar amigdalino anterior. Les remarco porque lo toman con mucha simpleza este tema y son preguntas de exámenes o preguntas de múltiple choice si se van a hacer las evaluaciones escritas. Así que llegan hasta los pilares amigdalinos anteriores. Incluye la mucosa alveolar, desde el repliegue mucogingival, volvemos a escuchar repliegue mucogingival, que es la mucosa masticatoria que tapiza el reborde y de golpe se desprende para formar la mucosa del revestimiento, se hunde un poquitito a la parte más profunda y asciende o desciende 1 centímetro por la mucosa yugal. Esta vez no es por el labio, sino es por la mucosa yugal. Igual que el anterior, tiene un ancho aproximado de 2 centímetros. Acá les vuelvo a poner repliegue mucogingival, idem a la línea mucogingival que vimos para el surco labial. En este caso, estos surcos laterales, muy importante en patología oral, porque el diagnóstico clínico cambia totalmente cuando este surco, este fondo de surco, esta canaleta que existe lateralmente, está comprometida. Normalmente se dice que hay borramiento de surco vestibular cuando la patología viene del interior del hueso, empuja periósteo y se vuelca hacia el tejido blando, entonces no queda tan canaleta, la levanta, la abomba, en esos casos se le dice hay borramiento o hay compromiso del surco bucal inferior izquierdo. Así que tiene mucha importancia porque tienen diferente pronóstico las patologías que comprometen fondo de surco, ya sea mandibular o maxilar, y patologías que no afectan fondo de surco. Cualquier cosa me preguntan, chicos, porque los límites lo tienen que tener perfecto, hasta dónde llega fondo de surco y desde dónde hacia dónde comienza mucosa yugal. Mucosa yugal tenemos 2, una derecha y una izquierda, y la van a definir como un área cuadrangular localizada entre los surcos bucales, maxilares y mandibulares. Es decir, en el sentido superior o inferior va a estar delimitada arriba por el surco
el fondo de surco maxilar y abajo por el fondo de surco mandibular. Anteriormente por la comisura bucal y posteriormente vuelve a saltar el pilar amigdalino anterior. Pero se las define como áreas cuadrangulares o áreas cuadradas. Acá en el esquema, aproximadamente, es toda la cara interna de la mejilla y se extiende hasta el pilar amigdalino anterior, que acá no se visualiza. Bien. Ustedes van a ver que siguen las numeraciones, que no es imprescindible que se las sepan, pero sí va a ser fundamental que en cuanto les llegue el esquema, lo impriman y lo tengan en su carpeta, para que de ahí puedan copiar el número de cada una de las zonas de esta clasificación topográfica. Ahora, la mucosa que recubre la cresta o procesos alveolares son dos, una superior y una inferior. Tanto a la cresta vestibular como a la cresta superior y dos posteriores. Es decir, que la arcada, el maxilar superior, va a tener 6 sectores mucosos por describir. Exactamente ocurre con el maxilar inferior. Cuando hay elementos dentarios perdidos, se le denominan rebordes residuales, sean totales, como en este caso, o parciales, pero van a tener que describir en el reborde residual por vestibular, pueden colocar a nivel del elemento 24, 25, 26, se encuentra una lesión tumoral, es decir, ya con la práctica van a ir aprendiendo a darle una localización precisa y una forma precisa a la lesión para unificando los criterios. Acá tenemos en el esquema que se les va a dar, los rebordes están tapizados por mucosa que no tiene ningún tipo de rayado. Y esas supuestas crucecitas son las caras proximales de los elementos dentarios. Son esquemas nada más. Así que lo dividen en mucosa del reborde superior derecho vestibular como 13, superior vestibular maxilar anterior como 14, mucosa vestibular maxilar izquierda como 15. Exactamente para la inferior 16, 17 y 18. O ponen el número o remarcan maxilar o mandibular y vestibular. La mucosa que está por palatino, sea en elementos en maxilares dentados o desdentados, también mucosa palatina alveolar, ya vamos a ver perfectamente los límites. El 19, mucosa palatina anterior es la 20 y mucosa de reborde alveolar izquierdo es la 21, palatina. Exactamente lo mismo, 22, 23 y 24 para el sector mandibular. Así que cada reborde tiene 6 áreas, y de esas 12 áreas en total, 6 corresponden, 6 corresponden al sector vestibular y 6 corresponden al sector palatino, 3, y 3 al sector lingual. Y se las define como áreas rectangulares a todas, que se extienden desde el festón gingival. Ya vamos a determinar bien qué es el festón gingival, que es la encía libre que rodea cada uno de los elementos dentarios, tienen aproximadamente 2 milímetros de profundidad, se extiende desde el festón gingival a la línea de reflexión mucogingival. Volvemos con la línea de reflexión mucogingival, donde la encía adherida, firme, dura, consistente, se suelta, se desprende, no se desprende porque estructuralmente está así, pero deja de estar adherida al reborde alveolar,
y se transforma en mucosa de revestimiento. Entonces va desde el festón gingival a la línea de reflexión mucogingival, vestibular, maxilar y mandibular, y desde el distal del canino al pilar, o volvemos ahí a lo mismo, desde la famosa línea que yo les remarco y les vuelvo a remarcar, que va de comisura desde ángulo oris, pasando por distal de canino, es el límite anterior de los fondos de surcos bucales, hasta se extiende hacia atrás, hasta el pilar amigdalino anterior. Todos van a ver que terminan en el pilar amigdalino anterior. Acá si me dicen que yo tengo que dibujar el límite mucogingival o la línea mucogingival, más o menos le daría este recorrido, porque hasta ese momento lo que está para abajo más pálido es mucosa masticatoria, y lo que se empieza a despegar, a desprender del hueso, es mucosa de revestimiento. Así que si me dicen, a ver, ¿cuál es la línea mucogingival? Yo si la tengo que dibujar, la dibujaría de esta manera. Normalmente la mucosa masticatoria debido al hueso es más pálida y la mucosa del revestimiento es más rosa, más intenso. En algunos pacientes se los ve perfectamente y en otros no tanto. Esto es lo que yo quería aclararles. El festón gingival es el festón, la encía que rodea cada uno de los elementos dentarios, tiene en promedio 2 milímetros de profundidad. Después viene la encía adherida, también llamada masticatoria, por la consistencia y la resistencia que tienen a la masticación, y de ahí ya no se adhiere al hueso maxilar, se le llama encía libre o de revestimiento, de un color más intenso. Mucosa de reborde, seguimos con reborde, o cresta alveolar palatina o lingual. Exactamente, yo ya les expliqué, y si a ustedes le piden una en particular, es un área rectangular que se extienden en altura desde el festón gingival hasta las arrugas palatinas en el maxilar superior. Acá ya me fue medio atrás. Acá está como 20. En el sector anterior, desde el festón gingival hasta las arrugas, cuando comienzan las arrugas palatinas en el sector anterior. Y lateralmente, hasta donde el paladar se verticaliza. En la mandíbula exactamente igual. Les vuelvo a recordar, para los que están presentes, y que aprovechen esta sutileza de errores, que cuando no vienen a clase, leerla de un libro, sin ningún tipo de aclaración o de insistencia, como el caso que estoy haciendo yo, por palatino o por lingual, no hay fondo de surco. Es una expresión que se reitera en los exámenes, por eso yo soy tan reiterativa en este momento, para que no se vayan a equivocar y ubicar fondo de surco por lingual o palatino. Entonces la mucosa alveolar en el sector superior va desde el festón gingival, que ya lo vieron, hasta las arrugas palatinas, y lateralmente va desde el festón gingival hasta donde el paladar se verticaliza, es decir, el reborde puramente. En la mandíbula, por lingual exactamente, desde el festón gingival hasta la línea mucogingival. Esa línea mucogingival que recién yo les mostraba por vestibular en el maxilar superior, existe en el maxilar inferior. Es decir, que la mucosa masticatoria viene adherida, y de golpe se suelta, se suaviza, se hace más laxa y se proyecta hacia piso de boca. Esa es la línea mucogingival. El maxilar inferior entonces tiene línea mucogingival por vestibular y por lingual. En sentido lateral, el sector anterior está limitado por la línea que pasa por distal de canino, y los sectores derecho e izquierdo, desde esta línea al nacimiento del pilar amigdalino anterior. Es decir, el límite posterior no se pueden equivocar, porque todo termina lateralmente en el pilar amigdalino anterior. Acá pueden ver perfectamente
desde el festón gingival hasta donde nacen las arrugas palatinas, esto es mucosa alveolar, maxilar anterior, acá es hasta donde el paladar se verticaliza, mucosa alveolar, maxilar palatina, y lo mismo del otro lado, ¿no? Y en el maxilar inferior, lo mismo, el límite inferior está dado por la línea mucogingival y el límite superior por el festón gingival. Y está dividida en tres sectores por la línea que pasa por distal de canino. La lengua presenta 8 áreas, la tienen que tener muy claro, así como ustedes lo leen, punta de lengua, área circular de 1 centímetro de radio, lo que significa que va a tener 2 centímetros de diámetro, cuyo centro se encuentra en el extremo más anterior de la lengua. Es muy entendible, pero cuando lo tienen que explicar no encuentran las palabras adecuadas. Por eso es favorable que estudien de a 2 o de a 3 chicos para que aprendan a incorporar este vocabulario técnico propio de nuestra disciplina. Bordes de lengua, área rectangular, lo que está rayado con líneas horizontales. El punta de lengua ya les quedó claro, es una zona circular de 2 centímetros de diámetro, 1 centímetro de radio, ubicado en el sector más anterior de la lengua. Los bordes de lengua, es uno derecho y otro izquierdo, es un área rectangular que se inicia por detrás de la punta de la lengua, extendiéndose hasta el pilar amigdalino anterior. Vuelve a aparecer el pilar amigdalino. Y cubriendo 1 centímetro de la superficie dorsal, es decir, que se extiende 1 centímetro hacia la superficie superior o dorsal de la lengua, 1 centímetro hacia la superficie ventral, así que al igual que fondo de surco, esta también tiene 2 centímetros de ancho aproximadamente. Tiene un margen derecho y un margen izquierdo. El dorso de lengua, ustedes dirán, es un solo dorso, la verdad es un solo dorso, pero en la clasificación de Renström lo divide directamente una mitad izquierda, una mitad derecha. Por eso la describe como un área triangular detrás de la punta de lengua que se extiende hasta atrás, hasta el surco terminal. Este surco terminal está por detrás de las papilas caliciformes. Acá hay un esquema muy ilustrativo hasta dónde termina el cuerpo de la lengua y dónde comienza la base de la lengua. Así que la cara, el dorso de lengua, se extiende desde la punta hasta el surco terminal, que va por detrás de las papilas caliciformes, que son en número de 9 a 11, que están en el sector posterior, que también intervienen en la percepción de sustancias del alimento de los gustos. Bueno, es una derecha, la 33, y una izquierda. La 35, ya es este sector de la base de la lengua, son lo que le denominan amígdalas linguales, un tejido linfoideo ricamente vascularizado por tejido linfoide, es decir, es una de las barreras importantes para el filtro de microorganismos para que no pasen a la orofaringe o aparato respiratorio. La base de lengua, yo no le veo nada de triangular, pero la describen, los autores la describen así, más bien tiene forma de riñoncito, pero cuando la tengan que describir tienen que seguir la descripción de los autores. La describen como un área triangular ubicada posterior al surco terminal, entre los 2 pilares amigdalinos anteriores. Este es el pilar amigdalino anterior, este es la cripta amigdalina, y acá atrás está el pilar amigdalino posterior. Nuestro terreno llega hasta el pilar amigdalino anterior. Entonces la base de lengua es un área triangular, ubicada posterior al surco terminal entre los 2 pilares amigdalinos anteriores. Y el vientre lingual, que está esquematizado en esta figura, también es un área triangular. Directamente los autores dividen una mitad derecha y una mitad izquierda, como 28 y 29,
que se extiende desde el repliegue de la lengua, es decir, donde se flexiona la lengua para formar el vientre lingual, hacia arriba en este caso, piso de boca hacia abajo, siguiendo la línea media hasta la punta de la lengua y limitada lateralmente por los bordes linguales. El que le queden los números es espectacular, porque realmente les facilita un montón después para el cargado de datos. Si no, ténganlo incorporado al esquema en algún sector muy accesible, cosa que ustedes puedan visualizarlo inmediatamente cuando tengan que armar la historia clínica. El piso de boca está constituido por 3 áreas. El piso de boca está constituido por 3 áreas, en donde esa famosa línea que yo les comenté en todo momento, lo divide en un sector anterior y 2 sectores laterales, derecho e izquierdo. Entonces el área frontal es un área triangular entre las líneas trazadas desde la superficie distal de los caninos hasta el frenillo lingual llega aproximadamente, y extendiéndose anteriormente hasta el pliegue mucogingival. Ya les volví a repetir que es el pliegue mucogingival, así que ustedes lo van a describir en el interrogatorio perfectamente de qué se trata ese surco o línea mucogingival. El piso de boca lateral derecho e izquierdo están representados por 24 y 25. Son áreas triangulares ubicadas posteriores a la zona 26 entre el pliegue mucogingival lingual y el pliegue lingual. Está limitada a canino. El pliegue lingual es donde se repliega la lengua y forma piso de boca adelante, vientre lingual arriba, y el límite mucogingival lateralmente. Y el paladar, estos autores lo dividen en 4 sectores, los 2 anteriores paladar duro, los 2 posteriores paladar blando, y a ambos lo dividen en derecho e izquierdo. Y lo describen como un área triangular entre la unión de la parte entre la unión de las partes horizontal y vertical del paladar y la línea media, y la unión entre el paladar duro y blando. Es un triángulo derecho y un triángulo izquierdo. Es decir, el reborde terminaba cuando el paladar o la bóveda palatina se pone horizontal. Así que desde ese momento hacia la línea media ya es mucosa palatina. Y el paladar blando también se lo divide en derecho e izquierdo y se lo describe como un área rectangular posterior al duro entre el pilar amigdalino anterior y la línea media. Incluye en la parte posterior la mitad de la úvula. Es decir, que hay una mitad derecha y una mitad izquierda de úvula. Y el pilar amigdalino, difícil de fotografiar, pueden ver, ya se lo define, ya no como una forma geométrica, sino se lo describe, son 2, derecho e izquierdo, y es un pliegue de tejido que forman el margen anterior de la fosa o cripta amigdalina. Hasta ahí llegamos nosotros como odontólogos. Escriben el borde bermellón, ya los 2 últimos, como 42 y 43, es el área del lápiz labial entre mucosa y piel de labio. Piel de labio, semimucosa, y mucosa hacia la parte interna. Entonces, la parte intermedia entre mucosa y piel, lo que le denominamos semimucosa. La línea de contacto entre el labio superior e inferior, que es la línea que separa la piel del labio inferior y la mucosa, se denomina línea de Klein, que es el límite entre la semimucosa y mucosa labial. ¿Quedó claro? La línea de Klein sería esta que separa la zona blanca no rayada de la zona rayada. Lo mismo abajo, la línea de Klein, que es la zona de contacto entre ambos labios. Bueno, en cuanto a la topografía, yo creo que les quedó claro cómo van a describir cuando se les solicite en el examen o cuando se hagan escritos con múltiple choice,
una palabrita modifica absolutamente todo el concepto. Así que lo tienen que tener claro para no confundirse. Ahora vamos a ver los aspectos macro y microscópicos de la mucosa bucal. Es decir, la mucosa bucal tiene características muy particulares. Se extiende desde el borde rojo o bermellón hasta el istmo de las fauces. Hay 3 tipos de mucosa. Mucosa de revestimiento no queratinizada, la mucosa masticatoria o queratinizada y la mucosa especializada, que es la que está en el dorso lingual. La de revestimiento se presenta en la cara interna del labio, cara interna de la mejilla, piso de boca, cara inferior de la lengua y paladar blando. Ustedes van a saber qué es mucosa de revestimiento porque no está adherida al hueso. Es decir, es una mucosa laxa, blanda a la palpación, no participa directamente en el fenómeno masticatorio y no tiene receptores del gusto, sí de tacto y de dolor. La mucosa masticatoria es la que está fuertemente adherida a los rebordes y al paladar y recibe directamente la carga de la masticación de alimentos. Esta es de un color rosado más pálido porque tiene un revestimiento con epitelio superficial queratinizado y un conectivo con poca capa de tejido laxo. Es muy fibroso, es muy denso. Tiene una consistencia física bastante firme y a la palpación es de dureza ósea fibrosa. Y la mucosa especializada es la que se presenta en el dorsal lingual, que le da un aspecto aterciopelado a la lengua. Tiene 2 minutitos. Tiene las papilas gustativas, por eso se le denomina especializada. En cuanto a las características macroscópicas de la mucosa oral, ya le voy a aparece como una superficie húmeda, toda la cavidad oral, de color rosado de diferente intensidad según la zona, en algunos sectores móvil y en otras fija, lisa, plegada, rugosa, cubierta por papilas. Según la función ya hemos visto de revestimiento, de textura más laxa, no adherida a los huesos maxilares, de un color rosa más intenso. La masticatoria, firme a la palpación, está adherida a los huesos maxilares. Y la especializada es la que cubre el dorso lingual y de aspecto aterciopelado. Esta es la diapositiva que ya vimos nosotros. Firme, dura, no se desplaza a la palpación ni a la presión, firmemente adherida a los huesos maxilares. Y después está la de revestimiento, que ya es más laxa, más blanda. Y la especializada, que le da, producida el aspecto aterciopelado, se presenta por las papilas filiformes, salpicadas por las fungiformes, que son pequeños puntitos rojos. En el sector posterior están las caliciformes y las foliadas, que están en el tercio posterior de borde lingual. Las únicas que no tienen corpúsculos gustativos son las filiformes, pero después las otras 3 tienen corpúsculo para percibir los diferentes sabores: dulce, amargo, salado y ácido. ¿Cuáles son las características microscópicas de la mucosa oral? Está constituida por epitelio, que es lo que ven teñido de un color fucsia, un poco color morado claro, membrana basal. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre membrana basal y capa basal del epitelio, son 2 cosas distintas. Después la lámina propia metida a esa capa y más profundo incluso, para que el anatomopatólogo pueda describir cada una de las alteraciones según el nivel epitelial o conectivo o conjuntivo. La lámina propia o corion, que es la parte de tejido que está íntimamente relacionado con el epitelio y que lo relaciona con la submucosa, donde están las glándulas salivales. Ya vemos una por una en particular. Ya dijimos que el epitelio de la mucosa masticatoria tiene un estrato córneo, un estrato espinoso y un estrato basal, que es la empalizada de células epiteliales
de donde se desprenden son las células con mayor capacidad de multiplicación, se desprenden, acá se realizan las mitosis para ir renovando la parte superficial del epitelio. El 90% son queratinocitos y la población extrínseca está dada por células de Merkel, células de Langerhans y melanocitos en un 9%. Y la población transitoria y raramente encontrada, normalmente se la encuentra cuando hay un proceso inmunológico, linfocitos, monocitos y granulocitos pueden presentarse acá. El epitelio plano no queratinizado le falta la capa córnea superficial. Hay un estrato superficial, se descaman con gran facilidad, hay un estrato espinoso y la capa basal, que ya le nombré anteriormente. Y el semiqueratinizado, la capa córnea que tiene el queratinizado, aquí está paraqueratinizado, que es propio del epitelio de la mucosa bucal. Tiene el estrato granuloso, el estrato espinoso y la capa basal. Dentro de los componentes del epitelio ya habíamos dicho que los queratinocitos constituyen el 90% de las células, están los melanocitos o células productoras de pigmento melánico. Estas dos células son interesantes porque las células de Langerhans se encuentran presentes cuando hay algún tipo de proceso inmunológico. Ayuda a procesar y presentar antígenos a los linfocitos T. Y las células de Merkel están relacionadas con la transmisión de los estímulos sensoriales. Así que se encuentran en la capa más profunda del epitelio, tienen contacto con las prolongaciones de las neuronas, células nerviosas sensoriales llamadas discos táctiles o de Merkel. Las células y los discos de Merkel participan en las sensaciones táctiles. La membrana basal. Esto no es epitelial, ya estamos en el conectivo. La capa basal del epitelio es la empalizada de células epiteliales, pero esto es la membrana basal, que es de suma importancia para el pronóstico, si está o no está comprometida. Es una fina capa de fibras que se extiende debajo del epitelio. El papel más importante de la membrana basal es la de anclar las células epiteliales y proporcionar soporte mecánico. Entonces, la capa que soporta el epitelio. En la evolución de los carcinomas, el compromiso de la misma indica la gravedad de la neoplasia. Mientras se mantiene intacta, se dice que el carcinoma es in situ, siendo su pronóstico muy bueno. Postquirúrgico, porque siempre que hay en este caso, un carcinoma, la única indicación es la extirpación quirúrgica. Si no comprometió capa basal, el pronóstico es excelente. La capa más baja, ya celular, por debajo de la capa basal, es la lámina propia o coreo. Está constituido por sustancias fundamentales, células, fibras terminales nerviosas sensitivas, como son los nociceptores o receptores del dolor, termorreceptores, son los que captan frío y calor, y los mecanorreceptores. Aquí está el esquema: epitelio, la membrana basal fibrosa y el coreo, que tiene todas las terminaciones para percibir los diferentes estímulos. Y la submucosa tiene como función unir la mucosa a los tejidos subyacentes, sea músculo o sea hueso, y está constituido por tejido conectivo laxo. Esta estructura yo le muestro porque es fundamental cuando le manden material al anatomopatólogo, tienen que expresar de dónde hicieron la toma. Eso lo orienta bastante para ver si hay algún tipo de alteración, porque cada zona tiene su estructura particular. Está constituido por tejido conectivo laxo, se localiza en zonas que requieren movimiento y que no están expuestas directamente al choque masticatorio. Así que la submucosa va a ser escasa o nula debajo de la mucosa masticatoria, porque hay directamente esta submucosa desaparece a nivel de la unión de la mucosa con el hueso. Puede existir como una capa separada o bien definida, o faltar cuando esté firmemente adherida a la estructura ósea subyacente. Dentro de la submucosa se encuentran glándulas salivales, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, plexos nerviosos y tejido adiposo.
Por ejemplo, este es un esquema de la mucosa labial, epitelio plano, semiqueratinizado, el corio y la submucosa, donde hay glándulas salivales menores. Y acá ya está el músculo orbicular, entre la submucosa, entre la mucosa y el músculo existe la submucosa, pero siempre y cuando el tejido no esté adherido a planos óseos. La mucosa lingual o especializada, ustedes esto ya lo deben saber, están las papilas filiformes, que ya les expliqué, le dan el aspecto aterciopelado, que en los gatos la tienen mucho más largas y consistentes, por eso cuando pasan su lengüita es tan áspera. Las fungiformes son pequeños corpusculitos rojos que están entre las papilas filiformes, sí tienen corpúsculos gustativos. Las caliciformes ya les hablé, que forman la B lingual, y las foliadas están en las partes laterales. Con esto se perciben los 4 gustos principales. Y listo, chicos, creo que no demoramos mucho. Ah, sí, me sobrepasé 5 minutos, donde van a encontrar el esquema, pero no tan claro, pero sí la descripción de cada una de las zonas va a ser en el libro de Pinborg, de cáncer y precáncer bucal. Ahí le puse la topografía, está en la página 166. Pero el doctor Mauricio McDonald les va a pasar el esquema que nosotros utilizamos en nuestras historias clínicas. Así que si tienen alguna duda, me preguntan. Vamos a ver. Bueno, así que monótona, pero precisa. Ese es el problema. Que cuando se hacen los múltiples choice, una palabra cambia completamente, por eso ha sido tan reiterativa, para que tengan clarísimo la forma y la extensión de cada uno de los sectores. Y no hablen del fondo de surco lingual en el maxilar inferior, porque no existe. Es un error muy frecuente cuando van a exponer y uno le pide, a ver, decime cuáles son los límites de piso de boca. Bueno, ustedes ya no se van a equivocar, ustedes no van a hacer aparecer el surco lingual, pero sí la línea mucogingival. En el maxilar inferior, ya les dije, la tiene por vestibular y por lingual. En maxilar superior, no. Por palatino la tiene la mucosa palatina. Bueno, chicos, cualquier duda, siempre hay clases de consulta, así que voy a estar presente, no sé hasta cuándo, así que cualquier duda me preguntan. Bueno, muy bien. Bueno, doctora, Nos vemos. una consulta. ¿Quién habló? ¿María Emilia Sosa? A ver. Sí. Nombre, no le vamos a exigir números. Después, tanto verlas les van a ir quedando, pero que usted tiene una memoria espectacular. Es decir, de tanto, el esquema va a ir con el número. Ustedes lo pueden expresar con el número, pero cuando nosotros pidamos descripción, no le vamos a pedir, descríbame la zona 20, la zona 40. No. Quédense tranquilas que nosotros vamos a pedir con nombre y apellido, con palabras. Después que ustedes se dedican a la epidemiología, a la estadística, bárbaro, que se lo aprendan de memoria de 10. Pero nosotros no le vamos a pedir números, así que quédense tranquilos. Pero sí límites. Es decir, porque después van a ver, cuando empiecen a trabajar con pacientes, el doctor Anzonó va a decir, no, eso es mucosa labial. Y el doctor Rodríguez va a decir, no, esa es mucosa yugal. Bueno, eso a la larga ya uno se unifica, porque hasta tiene un cálculo visual de cuánto es 2 milímetros y cuánto es 1 centímetro. El ojo se va agudizando con la práctica
de atención se va agudizando hasta el tamaño. Es decir, ustedes van a ver un premolar y van a decir, tiene 4 milímetros de mesiala distal, los extremos. O tiene, me parece que tiene 3 milímetros y medio el alto de la cara vestibular. Se van a ver cómo de a poquito ustedes van a ir agudizando el cálculo. Es decir, de solo a ver la gradación no van a tener la necesidad de me estar metiendo una regla para decir cuánto mide de alto o de ancho o de decir lo que ustedes quieran. Ya ustedes van a ir agudizando ese ojo para dar las medidas aproximadamente correctas. Así que quédense tranquilas con los números. Eso que siga estadística, después se le va a ir grabando por la práctica diaria, nada más. Bueno, desocupadas, nos vemos el martes, así que ya empiezan los trabajos prácticos, van a ser online, pero la doctora